Bienvenido a nuestra lección sobre componentes tangenciales y normales de la aceleración. La aceleración se puede dividir en dos partes. Una parte es tangente a la trayectoria del movimiento y el otro es perpendicular a la trayectoria del movimiento. La parte o componente tangente se llama componente tangencial, y la parte perpendicular es el componente normal. El componente tangencial representa la aceleración del objeto en línea recta, mientras que el componente normal de aceleración aumentará a medida que aumente la velocidad y la curvatura. Luego, por último, los componentes tangenciales y normales de la aceleración serán perpendiculares para el movimiento circular a una velocidad constante. Vamos a ver un gráfico para visualizar esto. En este punto aquí, este vector rojo sería nuestro vector de aceleración. Este vector azul aquí sería el componente tangente del vector de aceleración. En otras palabras, apunta en la dirección en que el objeto se movería en línea recta desde este punto. Entonces, en verde aquí, es nuestro componente normal de aceleración. En este video encontraremos los componentes azul y verde de la aceleración. Entonces, mirando esto aquí, la función valorada del vector de aceleración sería igual a la componente tangencial de la aceleración multiplicada por la función valorada del vector tangente unitario, más la componente normal de aceleración, multiplicada por la función valorada del vector normal unitario. Puede ver a continuación, hay varias fórmulas para determinar estos componentes, pero vamos a utilizar estas últimas fórmulas aquí, en este video. Tenga en cuenta que ambos requieren que encontremos la función valorada vectorizada de velocidad, así como la función valorada del vector de aceleración. Para los componentes tangenciales, los puntearemos y dividiremos por la magnitud de v. Para el componente normal, cruzaremos v y a, luego encontraremos la magnitud y dividiremos por la magnitud de v. Recuerde, para determinar v, necesitamos encontrar R', y para determinar A, necesitamos encontrar V' o R'. Avancemos y echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Queremos determinar los componentes tangenciales y normales de aceleración cuando t es igual a 2, para esta función de valor vectorial. Avancemos y comencemos por determinar la función valorada del vector de velocidad, y la función valorada del vector de aceleración. Recuerde, la función de valor de vector de velocidad será la derivada de nuestra función de valor de vector dada, de modo que tendrá un componente x de 1, y un componente y de la mitad p. La función valorada del vector de aceleración será igual a la función valorada del vector con el componente x de 0 y el componente y de la mitad. Tenga en cuenta que ambos requieren la magnitud de la función de vector de velocidad. Avancemos y encontremos eso ahora. Será la raíz cuadrada de un cuadrado, será 1, más la mitad de t al cuadrado será un cuarto, t al segundo. Bien, sigamos adelante y veamos si podemos encontrar el componente tangencial ahora. Vamos a puntear v y a, y luego dividir por la magnitud de v. Ya encontramos la magnitud. Tendremos una vez 0, que será 0, y luego una mitad t por la mitad, será una cuarta t. Luego, por supuesto, nuestro denominador se mantendrá igual. Ahora, podríamos simplificar esto, pero dado que solo necesitamos saber el valor de esto cuando t es igual a 2, seguiremos adelante y subdividiremos en 2 para t ahora. Tendrá un cuarto por 2, eso será la mitad, y el denominador será la raíz cuadrada de 1 más un cuarto por 2 cuadrados. Bueno, 2 al cuadrado es 4, un cuarto por 4 sería 1, por lo que tendremos una raíz cuadrada de 2. Parece que nuestro componente tangencial va a ser 1 sobre 2 raíz cuadrada 2. Aquí está nuestro componente tangencial de aceleración en t igual a 2. Ahora, sigamos adelante y determinemos el componente normal de la aceleración. En la siguiente diapositiva, seguiremos adelante y determinaremos v cruzado con a, y luego determine esa magnitud, y luego divida por la magnitud de v. Avancemos y determinemos v cruzado con a. Tendremos, la primera fila será IJ, la segunda fila será el complemento de v, por lo que tendremos una media t, y el componente z sería 0. La tercera fila vendrá de a, por lo que tendrá 0. La mitad, 0. Seguiremos adelante y usaremos el método de expansión de cofactor para determinar esto. Entonces, elimine la fila 1, la columna 1 para este primer determinante de 2 por 2. Esto nos dará la mitad t,
0, la mitad, 0. Aquí, tendremos 1, 0, 0, 0, y aquí, tendremos 1, la mitad de 0, la mitad. Esto va a funcionar bastante bien. Aquí, tendremos 0 menos 0. Aquí, tendremos 0 menos 0. Entonces, para el componente z, vamos a tener la mitad menos 0. Ahora, cuando determinamos la magnitud de esto, será bastante fácil de hacer, nuevamente. Esta será la raíz cuadrada de un medio cuadrado, o la raíz cuadrada de un cuarto, y será la mitad. Bien, ahora estamos listos para determinar el componente normal de la aceleración. Tenemos la magnitud del producto cruzado, eso es la mitad. Nuestro denominador es la magnitud de v, que encontramos en la pantalla anterior, la raíz cuadrada de 1 más un cuarto t cuadrado. Seguiremos adelante y evaluaremos esto, cuando t sea igual a 2. De nuevo, cuando t es 2, esta será la raíz cuadrada de 2. Parece que tenemos 1 sobre 2, raíz cuadrada 2. Parece nuestro componente normal y nuestro componente tangencial de aceleración tiene el mismo valor. Si volvemos a la gráfica, eso debería tener sentido, porque si miramos la magnitud de estos dos vectores, el vector tangente y el vector normal, parecen tener la misma longitud, e incluso visualizan si tomaran este vector azul aquí, muevan el punto inicial al punto terminal del vector verde, la suma de esos dos vectores sería el vector de aceleración. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí está el mismo tipo de problema con una función de valor vectorial diferente, y nos preocupan los componentes de la aceleración cuando t es igual a 1. La función valorada del vector de velocidad será 1, 3t al cuadrado. Y de la función valorada del vector de aceleración va a ser 0, 6t. Y la magnitud de la función valorada del vector de velocidad será la raíz cuadrada de un cuadrado, que será 1. Más 3t al cuadrado de la segunda potencia. Eso será 9t para el cuarto. Iremos directamente a determinar el componente tangencial. Marcaremos estos puntos y los dividiremos por esta magnitud. V punteado con un tendrá una vez 0, eso es 0, y luego 3t al cuadrado por 6t, eso será 18t al tercero. Lo dividiré por la raíz cuadrada de 1 más 9t hasta el cuarto. Cuando t es igual a 1. Creo que tendremos 18 sobre la raíz cuadrada de 1 más, eso será 9, por lo que la raíz cuadrada de 10. Ahora, tomará un poco más de trabajo determinar el componente normal. Avancemos y hagámoslo en la siguiente pantalla. Bien, ya lo configuré para ahorrar algo de tiempo. Aquí está la configuración para V cruzada con A nuevamente, la primera fila es IG, la segunda fila es de V, y la tercera fila es de A. Estaban utilizando el método de expansión cofactor. De nuevo, va a funcionar bastante bien. Será 0 menos 0 para el componente X, y 0 menos 0 para el componente Y el componente Z será 6t menos 0, entonces tenemos 6t la magnitud del producto cruzado. Tenemos la raíz cuadrada de 6t a la segunda, o 36t al cuadrado, lo que nos dará 6t. Entonces, el componente normal de la aceleración será igual a 6t. Dividido por la raíz cuadrada de 1 más 9t al cuarto. Ahora, suben t es igual a 1. Vamos a tener 6 sobre la raíz cuadrada de 10. Entonces, aquí está nuestro componente normal, y aquí está nuestro componente tangencial. Observe que el componente tangente es 3 veces mayor que el componente normal. Vamos a ver esto gráficamente. En rojo, vemos el vector de aceleración. Observe que el componente tangente del vector de aceleración es mucho más largo que el componente normal, como puede ver aquí en verde, y parece que es 3 veces más largo que el componente normal, que es una buena indicación de que hicimos nuestro trabajo correctamente. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.